Hola a todo mundo, sean bienvenidos a El Psicógrafo, un podcast en donde la psicología se encuentra con la vida cotidiana. Mi nombre es Paula y los estaré acompañando en este segundo episodio. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook y en Twitter como @paulapsicol y en Instagram como @paula.psicol. En caso de que se hayan perdido el episodio anterior, está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast y Breaker. Y bueno, seguimos en cuarentena y con algo de tiempo de vez en cuando para ver una película, para adelantar series y todo eso. Entonces resulta que hace unos días estaban pasando en la tele una película que me gusta mucho, pero me gusta porque básicamente la veo por el villano. ¿Sí? En la trama, este villano es un ser mejorado genéticamente, es fuerte, rápido, inteligente. Y como él mismo dice, pues es mejor que todos en todo. Él está buscando a su tripulación, que también son como él, pero se encuentran en un sueño criogénico. Están congelados, están dormidos. Y todo lo que él hace en la película lo hace no solamente para recuperar a su tripulación, sino también para vengarse de la gente que lo puso en primer lugar ahí. Como dije, es un personaje que me gusta bastante. Me encanta la forma en la que habla, en la que pelea, me encanta incluso cómo va vestido. Y sin embargo, a pesar de esas cosas tan chéveres, pues no deja de ser el villano, el sujeto malo y peligroso de la trama. Cuando yo la estaba viendo, recordé que hay una escena hacia la última parte en donde literalmente le aplasta el cráneo a uno de los personajes con sus manos y le rompe la pierna a otro, como si nada. Incluso él confiesa que cuando recupera su tripulación va a seguir masacrando a todos los que sean inferiores a él. Entonces en este punto yo dije, bueno, ¿por qué rayos me gusta tanto si el tipo es tan malo? Sí, evidentemente no es una buena persona. Es decir, sí, tiene una tripulación que podríamos decir que es su familia y hay que considerar todo lo que estuvo dispuesto a hacer por ellos y eso, sí, pero por otro lado, pues asesinó mucha gente, es un manipulador, les volteó el tablero a los personajes principales, también trató de matarlos y además tiene la idea de que va a seguir haciendo todo esto si es necesario más adelante. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué este tipo de personajes resultan siendo atractivos? Tú sabes que están mal, pero tienen ese famoso no sé qué que siempre nos va a generar cierta fascinación. Así que en el episodio de hoy va a estar dedicado a averiguar por qué nos gustan estos personajes y qué puede ser ese llamado no sé qué que nos fascina. Vamos a charlar sobre algunos personajes conocidos, pero también vamos a marcar la línea entre una persona malvada y la idea que nos han vendido o que conocemos como el antihéroe. Y bueno, al final de esto cerraremos con un extra que les revelaré más adelante. Bueno, resulta que generalmente en este tipo de personajes y villanos de la cultura pop, incluso en personajes que no necesariamente llegan a ser villanos, podemos encontrar características de su personalidad y uno que otro rasgo que lo definiría como lo que viene siendo una mala persona. En psicología, este concepto lo llamamos la tríada oscura. Y sí, se escucha como algo malévolo, como algo sombrío, y es porque lo es, efectivamente. La tríada oscura se compone por 3 rasgos muy especiales, que son el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Para los que han jugado The Legend of Zelda, esto sería como una especie de trifuerza malvada, porque son los 3 peores rasgos que puede tener una persona. Ahora, voy a explicarlos uno a uno y mientras lo hago les propongo que vayan pensando en dónde han tenido la oportunidad de ver este rasgo en algún personaje o incluso en una persona que ustedes conozcan. Entonces, como dije, tenemos el narcisismo, que viene del mito griego de Narciso, que se enamora de su propio reflejo, más adelante se vuelve la flor del narciso.
¿Cómo son los narcisistas? Son las personas que están centradas en sí mismas, las que adoran la atención, la admiración de los demás. Son también el tipo de persona que tiene un amor propio altísimo, una sensación de superioridad sobre los otros, el ego inflado. Son personas que les encanta competir, entonces eso también equivale a que les encanta ganar. Y por supuesto, pues les cuesta, por no decir que les resulta difícil y hasta doloroso, aceptar que perdieron, que se equivocaron, que fallaron. Entonces también son personas que se preocupan por su apariencia. Entonces esto significa que les encanta verse bien, ir bien vestidos, dar una buena impresión, verse mejor que los demás. Y muchas veces estas personas suprimen sus sentimientos de pronto al intentar dar esa buena imagen, y por eso una persona narcisista puede parecer alguien indiferente o puede parecer alguien frío en algunos casos. El maquiavelismo es un término que viene de la filosofía de Nicolás Maquiavelo, y en este caso es la palabra que usamos para calificar a esas personas que son atrevidas, que son cínicas, que toman decisiones, pero lo hacen con un propósito de pronto un poco más oscuro, más egoísta. Tienen planes que terminan por beneficiarlos a ellos mismos o a sus intereses. Entonces básicamente el maquiavélico es el manipulador, el estratega, la persona con la que hay que tener mucho cuidado, porque va a ser el que te va a decir lo que quieres escuchar, o por el contrario, el que te va a hacer sentir culpable para que de una u otra forma tú hagas lo que él necesita que hagas. Al igual que con el narcisista, pues no se ve mucho sentimiento, no vemos muchas emociones, porque su fuerte es el pensamiento estratégico, es decir, él se enfoca más en la parte racional. Él usa más su parte racional que su parte emocional. Entonces también es el mentiroso, es el que engaña, es el que adora tener el control de la situación, el control de los demás, ¿sí? Y en ese orden de ideas pues también les molesta cuando pierden el control, cuando no están enterados de pronto de todas las cosas que pasan, o cuando tú no caes en su estrategia. Y bueno, por último pues tenemos la psicopatía. El psicópata tal vez sea uno de los personajes posiblemente con el que más estamos familiarizados por el cine, por los libros, por la televisión. Además que psicópata es una palabra que muchos utilizan como algo casual, ¿no? Como alguien que está loco, alguien que está demente. Y bueno, en medio de todo, el psicópata es el que a la gente le resulta más fascinante. El psicópata principalmente se caracteriza por su falta de empatía. En el episodio anterior mencionamos un par de veces esta palabra, pero no la definimos. Entonces, la definición de empatía es esa capacidad que tengo de percibir o de compartir lo que el otro está sintiendo, lo que llamaríamos acá en nuestras palabras como ponernos en los zapatos del otro. En ese orden de ideas, pues al llamado psicópata lo que le falta es esta empatía, porque es alguien que no le va a interesar en absoluto lo que siente o lo que piensa el otro. Esto también quiere decir que no sienten culpa, no sienten remordimiento, no son capaces de ser leales a alguien, son personas que mienten sin problemas. En otras palabras, no son conscientes de el impacto que pueden tener sus propias acciones, porque tampoco tienen como esos valores morales, esa ética, esos principios. Y pues además de esto, la psicopatía termina siendo la cereza en el pastel, porque el psicópata es esa persona encantadora por fuera, obviamente, y es el que de lejos se ve como el amable, el educado, el carismático, y son personas que están inclinadas a buscar emociones intensas. Entonces van a tener un comportamiento arriesgado, y son personas que normalmente consumen drogas o sexo sin protección, conducen de forma arriesgada, por dar algunos ejemplos, y esto hace que de las tres la psicopatía sea la más peligrosa de todas, ¿sí? Incluso leía
que es muy probable que si nos hemos topado en algún momento con alguien así, pues realmente nunca lo vamos a saber porque son personas, o bueno, es probable que nunca lo sepamos, porque actúan como personas comunes y corrientes. Ahora, estos rasgos de la personalidad ya habían sido definidos, ¿sí? Ya existía el narcisismo, la psicopatía, el maquiavelismo, pero en 2002 unos psicólogos de apellido Paulos y Williams dijeron, bueno, vamos a unir en un solo grupo, vamos a unir estos tres. Y de ahí formaron lo que se conoce como la tríada oscura. Este tema se sigue investigando, sí, porque pues de 2002 acá sí han pasado unos años, pero a nivel de investigaciones es algo que sigue fascinando. Tanto así que para algunos profesionales no es una tríada, sino es una tétrada. Es decir, no son 3 rasgos, sino 4 rasgos oscuros. Y aquí el cuarto, ellos incluyeron el sadismo. El sádico es aquel que hace cosas crueles por placer, aquel que tortura y pues su recompensa es básicamente el dolor que obtiene de las otras personas. Les encanta dominar, les encanta degradar al otro. Cuando hablamos de una persona mala, normalmente estos 3 rasgos suelen aparecer o los solemos ver en su comportamiento, en su forma de pensar. La psicopatía de por sí es algo que puede tomarse como negativo, pero como digo, cuando hablamos de alguien malo, sea hombre o sea mujer, normalmente posee estas 3 características. Dicen que es algo que aparece de forma más común en los hombres, pero pienso que en la vida real la maldad tal vez puede no respetar el género. Como dice Robert Hare, que es uno de los psicólogos y pioneros dedicados a estudiar la psicopatía, los tipos malos básicamente son depredadores que encandilan, manipulan y se abren camino en la vida sin piedad, dejando una larga estela de corazones rotos, expectativas arruinadas y billeteras vacías. Te escogerán entre la multitud, te desarmarán con sus palabras y controlarán con su presencia. Y bueno, creo que eso resume realmente cómo sería una persona malvada. Entonces, ahora que ya sabemos qué rayos hace mal a una persona, pues vamos a responder la pregunta del millón poco a poco, que es ¿por qué nos gustan tanto los villanos y los malvados? Si hicieron el ejercicio que les propuse hace un rato, y bueno, cada vez que íbamos describiendo un rasgo de la tríada oscura, y se acordaron de un personaje que tuviera un rasgo narcisista, maquiavélico, psicópata, incluso sádico, se vale. Yo creo que la mayoría nos remitimos a los personajes del cine, de la televisión y de los libros. Son personajes que son fascinantes por sí solos, pero pues que gracias a los medios de comunicación, a las historias que nos gustan, pues nos terminan vendiendo la idea de que esto puede ser atractivo, llevándolo también a ser algo casi que irreal. Y hace que muchos lleguemos a tener esa imagen, a veces, claro, errónea y hasta romantizada de lo que puede ser el tipo malo. Ahora, más allá de seguirle echando la culpa a los medios, porque creo que llevo haciéndolo desde el episodio anterior, hay que considerar también que son personajes que tienden a estar bien vestidos, a verse bien físicamente, a ser agradables o por lo menos aparentar ser agradables. Su lenguaje corporal, por ejemplo, siempre resulta llamar la atención, a ser elegante, a ser misterioso en algunos casos. Yo cuando pienso en narcisismo, lo primero que pienso es en Tony Stark. Tony Stark no es un villano, pero sí cumple con las características de alguien narcisista. Incluso para los que vieron Iron Man 2, llegando al final, lee un informe sobre él, un informe de su perfil psicológico, le dicen caso clásico de narcisismo y de hecho pareciera que él ya estuviera al tanto de eso. Tony es alguien a quien le encanta tener la razón y restregarlo por todas partes.
es alguien que lanza frases o hace bromas hirientes o despectivas a los demás. Aparte es exitoso, es el dueño de su compañía, es un millonario, como él lo dice en la frase que muchos conocen, el genio playboy filántropo. Y ahí está. Él vive recalcando y podríamos decir que agrandando sus facultades, que él es el sex symbol, pues el salvador. Bueno, en realidad lo es, pero es tema para otro día. Y cuando se equivoca o falla, es algo que realmente le pesa, le duele y, y le cuesta a veces aceptar que se equivocó. Y bueno, a pesar de tener estas características, es un personaje que nos termina agradando, ¿sí? Que nos gusta porque en medio de todo tiene una personalidad hasta carismática, ¿sí? Y bueno, aparte que es el personaje principal, es muy exitoso y personalidades narcisistas y maquiavélicas normalmente se asocian con posiciones de éxito, de alto estatus, de altos cargos en las empresas y posiciones de liderazgo básicamente. Estos personajes que nos gustan también mantienen una actitud de confianza, de seguridad. Según las investigaciones, nuestra respuesta, digamos, esa tendencia que llame nuestra atención puede ser que estas personas sepan venderse bastante bien. Y por eso nos llama la atención. Después de todo están mostrando lo mejor de ellos mismos. Y bueno, en el caso de las mujeres se encuentra presente también pues ese deseo de encontrar un hombre que sea fuerte, seguro y que además tenga potencial para ser un buen padre. Sin embargo, pues esto no significa que porque me guste voy a terminar escogiendo a alguien así. Lo cierto es que aquellos con la triada oscura tienen un mayor índice de éxito en las relaciones sexuales que los demás, justamente por todo esto que les estoy mencionando, por su apariencia, por su manejo del lenguaje corporal, por su personalidad carismática. Entonces sabemos que son personas que tienen cualidades que admiramos y que muy seguramente nosotros quisiéramos tener. Ya mencionamos a Tony Stark como un ejemplo muy corto, pero lógicamente pues no solo está él, como dije, pues él no es un villano, pero es un ejemplo, digamos que casado perfecto. Hay más personajes que admiramos, que nos gustan por su forma de ser, aun cuando son unos pesados. Y que además poseen estos rasgos de la triada oscura, unos más que otros, claro, unos más malvados que otros. Entonces algo que quiero hacer hoy es identificar a unos cuantos y que tanto ustedes como yo sepamos a quiénes de esos malvados o crueles queremos y tal vez eso nos ayude a entender un poco más el por qué nos gustan tanto. Bien, básicamente esta especie de lista corta que encontré, que diseñé, más que encontrar, diseñé, la hice gracias a un artículo titulado El antihéroe en la cultura popular de Jonasson y Webster y también del usuario Dysfunctional en su blog de Steemit, también es otra red social. Y tiene un artículo muy genial llamado La psicología del antihéroe, agregándole pues también de pronto un par de personajes que hay en las películas y en la tele. Tengo que decir que fue muy curioso hacerla y leer como muchos de los personajes que, bueno, no resultan siendo del todo villanos malvados, pero tampoco son necesariamente buenos. Y bueno, antes de comenzar, voy a definir algo muy importante y es eso que conocemos como el antihéroe. ¿Sí? El antihéroe también es una personalidad que nos han vendido y
que de pronto la vemos un poco más frecuentemente ahora. El antihéroe es el que, en vez de ser el sujeto bueno o malo de la historia, viene siendo ese personaje dañado psicológicamente. No es ni blanco ni negro, sino es gris y es el que vuelve borrosa la línea entre el bien y el mal, que hace difícil que diferenciemos entre si sus acciones son correctas o no. No es un héroe, pero tampoco es el villano. Básicamente pues por la intención que tiene este personaje. No tiene esas virtudes, esos valores morales, no hace las cosas tan correctamente como las haría el héroe, pero tampoco tiene ese motivo oscuro, malvado que tiene el villano. ¿Por qué menciona el antihéroe? Cuando yo veía la serie Dexter, en su momento, puedo decir que alcancé a tener un conflicto con el personaje. Incluso eso lo terminé discutiendo con mi tía. Yo debía tener como unos 12, 13 años. Y en algún momento recuerdo que le dije como, Dexter es bueno porque él mata personas que son malas. Y mi tía me miró y decía como, nadie que mate es bueno. Empezando por ahí, mates a alguien bueno o mates a alguien malo, igual estás matando y matar es algo malo. Y aunque eso no hizo que a mí me gustara menos el personaje, en realidad yo nunca supe cómo responderle a ella porque tenía razón, era malo. Y en la serie aparentemente él tiene un código, los que hayan visto la serie entenderán, un código que le permite mantener su vida organizada, llevar sus asesinatos de una forma un poco ordenada. Pero en realidad, aunque Dexter matara a los malos, no le quitaba el que fuera un psicópata, alguien que en la serie vemos que disfruta matando personas y no tenía esa empatía por sus víctimas. Lo mismo, digamos que podría estar ocurriendo con Deadpool. Deadpool es un mercenario y aunque en su versión actual él trata de hacer el bien, la forma en que intenta hacerlo o llegar a ese fin realmente no es la mejor de todas, no es el camino más recto o apropiado. Además que es un personaje que disfruta de su trabajo de mercenario y que incluso termina haciendo chistes en medio del caos, haya sangre o explosiones o lo que sea. Curiosamente, Deadpool en su momento comenzó siendo un villano para los que han leído también las historietas. Y ahora prácticamente para muchos es catalogado como el superhéroe. Algunos de los antihéroes que nos han vendido nos permiten sentirnos identificados porque al igual que nosotros también tienen sus propios líos, sus traumas, sus demonios y aún así logran ser los héroes. Pero también tienen esas cualidades que a nosotros nos gustaría tener. De pronto esa actitud arriesgada, esa valentía, incluso esa actitud de misterio también viene jugando un papel fuerte. Ahora, personajes como Lord Varys en Game of Thrones, ¿no? La araña que estaba al tanto de los rumores, de los llamados susurros. Era una persona que negociaba con los niños en la calle para obtener información. Y pues ahí prácticamente entra en la categoría de maquiavélico. Era alguien que usaba esa información ni siquiera para el reino, porque se supone que él trabajaba para el reino, sino para sus propios propósitos, como lo vemos a lo largo de la serie. Y también tenemos a Michael Corleone, del Padrino, que con el paso de la trama, cuando se involucra en el negocio familiar, entiéndase negocio familiar, crimen organizado, extorsión, asesinatos, comienza a mostrar rasgos de la triada en lo que él va desarrollando su personaje, ¿no? Empieza a manipular a los que lo rodean, a mostrarse como indiferente y sin embargo logra defender a su familia, logra cuidar los intereses personales o bueno, de su empresa, por así decirlo. Triada oscura, ahí como nos damos cuenta. Daniel Cleaver en el diario de Jones, que es todo un narcisista, es la superestrella de televisión, entonces es el tipo bonito, talentoso, pero también es el mujeriego, el mentiroso,
el infiel, el que es indiferente a los sentimientos de Bridget, en este caso. Y también a quien encontramos a Callan Hockley en Titanic, el que se supone que era el prometido de Rose, ¿sí? Es también un personaje guapo, es un personaje que tiene dinero, que tenía a la chica bonita, que era Rose, y que se siente tremendamente ofendido, dolidísimo, cuando Rose escoge a Jack y no a él, ¿sí? Además, Jack se supone que a sus ojos era un pobretón, era el pasajero de tercera clase. Hockley manipula cuando trató de engañar a todos para que Jack quedara como el ladrón. Incluso se lleva una niña desconocida para meterse a los botes salvavidas. Trató de matar a Jack y a Rose cuando los persiguió por el Titanic, les disparó. Bueno, también rasgos de narcisismo, rasgos de maquiavelismo. Y bueno, no podemos dejar tampoco personajes como el Joker por fuera, ¿sí? Que es como el más conocido cuando hablamos de psicopatía, ¿sí? Alguien que tiene cero empatía por la gente, cero conciencia de las reglas, cero remordimiento al asesinar, al cometer crímenes, al engañar, ¿sí? Es alguien que es conocido por su risa. Pero para no hacer el cuento largo con el Joker, porque creo que todos conocen quién es y todos ya saben pues lo que lo hace a él. Sí me gustaría resaltar algo y es la cuestión del remordimiento al asesinar, ¿no? Ya que hablamos de remordimientos al asesinar, técnicamente podríamos incluir a personajes como James Bond. Sí, el 007 no es un villano, pero tiene un instinto asesino. Tiene una facilidad para matar, ¿sí? Para manipular armas, para engañar, para mentir. Y él se caracteriza, si lo piensan, por su actitud fría hacia los demás, por ser serio, por ser casi que indiferente, bueno, hacia muchas cosas, ¿no? Es alguien que además seduce a las mujeres, que esa es otra característica fuerte del personaje, prácticamente es un mujeriego, viéndolo desde cierto punto de vista, se acuesta con las mujeres aún si son el enemigo. Y también tenemos a gente como Bender en Futurama. Carajo, Bender es un, es un desgraciado. No hay otra palabra. Sí tiene sus momentos en los que es bueno, en los que llega a ser el bueno de la historia. E incluso hay momentos en la serie en donde uno termina o sintiendo lástima por él o se ve demasiado inocente. Pero asimismo también puede ser, como dije, un completo desgraciado. Normalmente está diciendo que él es el mejor, Bender el genial. Siempre está haciendo chistes crueles sin importar la situación, cuando dice como no te preocupes, nos vamos a estar riendo de esto después, y da unos pasos y se está riendo ya de la situación. También es un mujeriego. Bender incluso se precia de robar, de cometer crímenes, de adoptar huérfanos, por ejemplo, en ese capítulo que adoptó unos huérfanos para sacarle dinero al gobierno, de realizar estafas, de hacer todo tipo de cosas ilegales sin sentir remordimiento. ¿Sí? Bender, entre comillas, tiene signos de la triada oscura también. También está Vegeta de Dragon Ball Z, ¿sí? Que tiene un pasado malvado, cuando peleaba, cuando asesinaba a sus enemigos sin remordimiento nuevamente. Al contrario, como que se divertía, y especialmente si ganaba, ¿sí? Si demostraba que era el invencible príncipe de los Saiyajin, obviamente narcisista por completo. Es alguien que le duele cuando Goku lo supera en lo que sea, es alguien que se enoja cuando ve que el otro es mejor que él, que no puede alcanzarlo. Además, llega a ser manipulador en algún punto de la serie, porque para los que han visto, por ejemplo, la saga de Majin Buu, hay una parte en donde él cambia prácticamente las reglas del juego, se vuelve malvado solamente para que Goku termine peleando con él y demostrar que es superior a él. ¿A quién más tenemos? Regina George en Chicas Pesadas, es así, malvada por excelencia.
Y es la chica popular, la chica bonita, la líder de las plásticas, que es capaz de hacer un montón de cosas malvadas, no solamente a sus, entre comillas, amigas, no solo a su pareja le es infiel también, sino también al resto de la escuela. ¿Sí? Todo el caos con el libro del mal, la forma en la que terminó volteando toda la situación para que ella también quedara como una víctima, ¿sí? Con todo el cuento de los rumores. ¿Sí? Es una persona que engaña fácilmente, es una persona que miente, que manipula, incluso busca agradar a los demás. Cuando sale con frases como me encanta tu falda, la chica se va y luego es como esa falda es horrible. Entonces trata de agradar a los demás, trata de que todos la quieran, pero en realidad es una mentirosa, es una manipuladora también. Incluso para los que han visto Gone Girl o Perdida, la película que es con Ben Affleck, y si no la han visto les recomiendo que lo hagan, porque hay un personaje que definitivamente es, podemos decir que la mata de la maldad, y más en la forma en la que se desarrolla la trama. ¿Sí? Cuando lo vean lo sabrán, y para quienes ya la vieron saben de quién estoy hablando. Es una persona malvada, es una persona manipuladora, ¿sí? Que incluso se tomó el tiempo de investigar para hacer lo que hizo en la película. Utiliza su apariencia, y no solamente física, sino su reputación, para que todo ocurra como ocurre en la película. Entonces, si no la han visto, véanla. Hay personajes en los que vemos, como se dieron cuenta, pues 1 o 2 rasgos. Y asimismo hay otros en donde la triada oscura brilla con todo su esplendor, irónicamente. Y como nos damos cuenta, pues muchos tienen cualidades que admiramos, actitudes que nos gustaría tener, ¿sí? Incluso son inteligentes, son personas que tienen unas cualidades muy buenas, muy fuertes, muy significativas, pero las usan pues para las cosas que no son, obviamente. Hay cualidades que también nos hacen verlos como una persona con las que nos gustaría estar, ¿sí? Son personajes que están dañados o que han vivido situaciones que bueno, se pueden asemejar a algo que nos ha ocurrido. Entonces, a la final también son personajes que nos permiten sentirnos identificados con ellos, pero sucede que es muy posible que nos guste porque podemos sentir catarsis al verlos, ¿sí? Al ver lo que podríamos llegar a ser, o bueno, inclusive en su misma trama, bueno, nos da gusto verlos triunfar, porque podríamos, en el fondo, ser también nosotros. Y llegamos a la parte en la que les comparto 3 investigaciones relacionadas con el tema del día de hoy. Comenzamos con un estudio desarrollado por psicólogos de Liverpool, Polonia y Finlandia, en el que hallaron que al parecer las mujeres se sienten atraídas por hombres con rasgos faciales fuertes, como cráneos grandes, mandíbulas sólidas, narices angulares y ojos hundidos, ¿no? Los que tienen la mirada oscura, los que tienen la mirada melancólica. Son características que consideraríamos masculinas y dominantes. Nos gustan aparentemente a las mujeres porque estos rasgos sugieren o dan la impresión de que el hombre sería un buen padre, y esto estaría obedeciendo a un deseo primitivo de hallar una pareja que parezca mentalmente fuerte, con genes fuertes, con buena salud. ¿Qué hicieron? Tomaron 2.370 mujeres adultas y les mostraron una selección de caras de hombres simulados por computadora en grupos de 2 en 2. Entonces, una de ellas tenía características de la triada oscura y otra no. Cuando digo que un rostro tiene características de triada oscura, es porque normalmente algunos rostros se asocian, por ejemplo, con la psicopatía porque se ven agresivos o se ven menos felices.
Los rostros narcisistas son los rostros masculinos, los rostros dominantes, como mencioné anteriormente, y los rostros maquiavélicos se asocian con una expresión de pronto falsa y deshonesta. Entonces, al preguntar a las mujeres cuáles rostros preferían, muchas escogían los rostros con rasgos narcisistas, posiblemente porque ven un éxito reproductivo en ellos. Resulta además, como último dato curioso, que las mujeres que prefieren un rostro narcisista, es decir, aquel con un rasgo dominante, son mujeres que dieron a luz a un mayor número de hijos, mientras que aquellas que les atraían los rostros maquiavélicos tenían menos. Un estudio publicado en el Journal of Psychology of Popular Media Culture explica por qué entre personajes masculinos y femeninos hay un atractivo diferente. ¿Qué hicieron? En la primera fase, escogieron unos clips de trailers de películas de series y pues identificaron a los personajes masculinos o femeninos que presentaban esa triada oscura, ¿sí? Generalmente los malvados. Luego, a los participantes les presentaron estos trailers y ellos tenían que responder cuánto les agradaban, qué tan atractivos les parecían, incluso qué problemático podían ser para ellos, comparados con ellos mismos, ¿no? Cuánto les recordaba a uno de sus amigos, a un conocido, y descubrieron que los personajes femeninos malvados fueron vistos como menos identificables, menos agradables, incluso menos atractivos, y concluyeron que esto puede verse a que la triada oscura suele ser un grupo de rasgos que se ve más en los hombres, o bueno, es conocido por estar más en los hombres. Entonces, cuando nos presentan un personaje femenino con esta personalidad, para muchos puede estar violando su rol de género, porque no son lo suficientemente femeninas, y para algunos puede no resultar creíble. Esto, y que además los rasgos de la triada se encuentran menos en mujeres que hombres, como dije. Sin embargo, los participantes en este caso pues resultó que eran mujeres, y esto pudo haber sesgado el estudio. Y finalmente, inspirados en la popularidad de las selfies y de las cirugías, Connor, Spark y Kaya el año pasado desearon saber si existía una relación entre la necesidad de atraer la atención en un ámbito sexual, el vínculo paterno y los rasgos de la triada oscura, ¿sí? Para las mujeres, la dependencia excesiva de sus papás, o bueno, hacia sus papás, predijo que iban a tener una alta necesidad de atención sexual. Es decir, las mujeres tratan de replicar la atención que recibieron de niñas, y además en personas que buscan atención sexual de otros se encuentran altos niveles de maquiavelismo por su tendencia a manipular a los otros para tener lo que deseaban. Para los hombres, en el caso de atraer la atención sexual, pues se encontraron niveles de psicopatía y de narcisismo, porque la atención sexual que reciben les provoca una emoción nueva, una emoción agradable, y aparte valida su autoestima. Por lo tanto, en las relaciones íntimas y en el comportamiento sexual, pues influyen no solamente el tipo de relación que tuvieron con sus padres, sino también influyen en los rasgos oscuros de la triada. Sí, en este caso, aunque los hombres pareciera que buscan la atención sexual para tener una relación sexual, las mujeres desean llamar la atención con un propósito específico, personal, y bueno, para llegar a ello necesitan tener rasgos de la triada oscura. Como nos damos cuenta, la respuesta a la pregunta de por qué nos atraen las personalidades oscuras, o por qué nos gusta el tipo malo, o por qué me gusta el tipo cruel que no me conviene, puede tener una respuesta muy simple. Pero si miramos más de cerca, pues nos encontramos cositas interesantes como lo que traté de hacer aquí, más o menos. Básicamente nos gustan porque las características de su personalidad
tienen esa capacidad de atraernos, de verse bien, de hablar, de caminar, de parecer agradables a la vista. ¿Tienen sus propósitos malvados, egoístas? Sí, como en el caso del maquiavélico, pero son individuos que suelen ser inteligentes, que en cierta forma son muy talentosos y, como comenté hace un rato, tienen rasgos físicos que no resultan atractivos. Son exitosos y algunos, a pesar de ser malos o tener una actitud que pueda ser pesada, pues tienen esa facilidad de agradarnos. Ahora, hay algo que no he aclarado y es que todos en algún momento, y creo que se habrán dado cuenta, hemos notado rasgos de la triada en nosotros. También podemos ser manipuladores, podemos ser narcisistas, podemos ser indiferentes ante la situación de los otros. De pronto no al punto de llegar a la psicopatía, pero el hecho de que uno presente un rasgo de la triada no necesariamente nos vuelve una mala persona. Todos tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala, y eso pues hace parte de la naturaleza humana. ¿Cuándo se vuelve esto un problema? Pues cuando este rasgo empieza, o bueno, estos rasgos empiezan a afectar mis relaciones, empiezan a afectar mi trabajo, mi autoestima, bueno, cuando empieza a afectar mi vida. Es por eso que podemos encontrar también el famoso test de la triada oscura. Los invito a que lo googleen y lo hagan, y les aseguro que van a resaltar en unos rasgos, ¿sí? Estos rasgos pues se habrán manifestado en algún momento de nuestras vidas, pero el asunto es que no llegamos a ser así la mayor parte del tiempo. Tenemos rasgos que nos caracterizan, pero en la mayoría de nosotros destacan otros aspectos de nuestra persona. Y bueno, aquí es cuando viene el extra que les prometí al inicio, y es que así como hay una triada oscura con los 3 peores rasgos de una persona, también existe una triada luminosa con los 3 mejores rasgos que alguien puede tener. ¿Y qué creen? Sí, muchos de ustedes tienen esos rasgos de la triada luminosa. Entonces, aquí vamos a encontrar que este grupo, en lugar de narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, pues se compone de kantianismo, humanismo y fe en la humanidad. El kantianismo, que viene de la filosofía de Kant, pues sea cuando tratamos a la gente como un fin en sí mismo y no como un peón en un juego, es decir, los tratamos como seres humanos y como personas. El humanismo es cuando creemos que las personas merecen nuestro respeto y nuestra apreciación, y la fe en la humanidad, pues como dice su nombre, es la creencia de que las personas son buenas, de que la humanidad es buena. Puede que estas no sean características como tal, sino más una cuestión de actitud, si se ponen a pensar. Pero todos, como dije, pues tenemos partes de ambas triadas en nosotros. Esta triada en particular pues la diseñaron justamente porque las investigaciones y nuestra fascinación y nuestra atención pues inclinaba a ese lado oscuro, ¿no? Está presente, como dije, pues en muchas historias, incluso la triada oscura la vemos en personas de la vida real, en políticos sobre todo, en celebridades, y bueno, por estar fascinados en eso se nos olvida que hay un lado bueno también, ¿sí? Que debe ser valorado. De hecho, se cree que altos niveles de triada luminosa en nosotros nos llevan a tener también una vida más satisfactoria. Hay muchos personajes en la cultura popular que tienen esa triada oscura y los hemos llegado a romantizar, los hemos llegado a idealizar. Y es importante, muy importante, poder diferenciar entre la ficción y la realidad. Infortunadamente, pues en la vida real los villanos y las malas personas existen, y al encontrarnos con ellos nos pueden terminar haciendo daño, sea por sus mentiras, sea por su indiferencia, sea por nuestra ingenuidad, sea por sus actitudes. Por más encantador que pueda ser alguien, siempre es importante aprender a reconocer cuando nos estamos enfrentando a una de estas personas y preocuparnos por proteger nuestra integridad, nuestras emociones, por ser honestos, por conocer nuestros propios límites y ayudarnos para que otros también lo respeten y no nos puedan lastimar. Y obviamente, pues esto no significa que no podamos disfrutar de esos personajes de la ficción solamente porque sean malos o antihéroes. Y bueno, si ya te queda alguna duda de por qué te gustan, pues
puedes preguntártelo a ti mismo, puedes mirar por qué te resulta a ti como persona fascinante uno u otro personaje. Bueno, hasta aquí sé que quedaron un par de cosas en el tintero, así que tal vez podemos hablar sobre cómo identificar de pronto una forma más precisa a alguien con una tarea oscura, de pronto saber qué hacer cuando nos enfrentamos a esta persona, pero bueno, muchas cosas más obviamente, pero me gustaría continuar hablando de esto, no solo sobre la tarea oscura, sino también de la tarea luminosa en otro episodio del podcast, así que tal vez no sea en el siguiente, pero pueden tener la garantía de que más adelante volveremos a tocar estos dos temas, tarea oscura y tarea luminosa. Y bueno, así con esto llegamos al final de este bonito segundo episodio del Psicógrafo. Gracias por acompañarme nuevamente, por haberse quedado conmigo. Les dejo los links de los artículos que mencioné en la descripción y también les dejo los links de los test de la tarea oscura y de la tarea luminosa. Recuerden que este test pues no es un diagnóstico, no es algo definitivo, y pues nuestra personalidad es algo que va cambiando con nuestras experiencias en la medida que vamos madurando, así que si tienen alguna duda, pues para eso estamos nosotros los psicólogos, para ayudar y para apoyar. Recuerda seguirme en redes sociales, estoy como paula.psicol por Facebook y Twitter, y en Instagram como paulapsicol, subiendo y compartiendo cada semana. Y también ayúdenme por favor a saber qué otros temas les gustaría escuchar en este podcast. Y sin más, pues ya veremos cómo nos va en el siguiente episodio. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.